¿Cómo estás? Bienvenido, gracias por acompañarnos. Mamás, bienvenidas, esta es su casa, hoy es jueves, es 30 de mayo, fíjate nada más, apenas estábamos poniéndole ojo a los propósitos del año, ¿no? Cuando ya nos asaltó la Semana Santa y llegaron las lluvias y espero que muy pronto pues estemos celebrando con los niños las vacaciones. En cuestión de semanas, Te estoy hablando que ya es jueves y recién acabamos de iniciar la semana. Mañana le estaremos despidiendo hablando de la semana inglesa que acostumbramos trabajar. Hoy vamos a tener un programa muy interesante. Quédate, de veras. Me interesa mucho saber tu opinión y que tú puedas darnos cuenta si es que ha sido tu experiencia, tanto personal como familiar, o alguna de tus amistades ha vivido un camino de crianza compartida. ¿De qué se trata el programa de hoy? De parejas que en su historia está una separación, pero que tuvieron hijos previo a la separación y que cuando llega esta decisión, ya sea por divorcio o porque se van a separar, van a vivir en otro lugar aparte, entra el tema de ¿y los niños? ¿Y los niños dónde van a vivir? ¿Contigo o conmigo? ¿Cómo van a seguir nutriéndose de papá si es que es papá el que sale de casa? ¿Cómo van a seguir nutriéndose de mamá y de la figura materna que requieren? ¿Cómo vamos a seguir siendo una familia, pero con una situación distinta a la que incluso ellos mismos pensaron de inicio, ¿sí? Hoy vamos a contar con la presencia del licenciado Jaime Moreno, que es presidente de la Asociación por el Bien Superior del Niño. Sé que engloba a niñas y a niños y que hoy nos va a ayudar a entender este término más allá del que seguro ya has escuchado, que es la custodia compartida o la patria potestad. Me interesa mucho que tú, que nos estás escuchando, puedas hablar al respecto. Mucho más si hoy tienes una historia que contarnos. Bienvenido, Jaime, ¿cómo estás? Hola, Claudia, muy buen día. Gracias por invitarnos y buen día también a tu auditorio. Saludo a Katy Urroz, que nos está escuchando y que ella, bueno, ha sido nuestro puente para muchos temas importantes que tienen que ver con el ser humano, con el nacer, con el crecer y obviamente con el amar. Katy ha estado involucrada desde el inicio por el bien superior del niño, junto con Jaime y otros hombres y mujeres, atendiendo a este tema del que estamos en pañales todavía, pero vale la pena justo este espacio que nos brindas ahora tú al aceptarnos la invitación para entenderlo mejor y encaminar mejor esto que es por el bien superior del niño, que es lograr acuerdos entre los padres, papá y mamá, que más allá de cómo haya estado el asunto que los llevó a separarse, la razón o las razones, puedan ver más allá de eso y atender la prioridad que tendría que ser de ambos, que es el bien superior de su hijo o de sus hijos e hijas. Así es, Claudia. Mira, fundamentalmente, tú lo dijiste, la crianza compartida, más que hablar de una custodia compartida, que es un tecnicismo legal, y de lo que es la patria potestad. Esto deriva de un problema que se ha recrudecido de cuando hay separaciones entre padres, derivado de conflictos entre las parejas. Inmediatamente que hay una separación, vienen desacuerdos entre las parejas, luego viene un distanciamiento entre las parejas y como resultado de ese distanciamiento viene también un distanciamiento de los hijos. Regularmente y tradicionalmente en México la ley es protectora más que de los hijos, de la madre. Y lamentablemente pues hay abusos en este sentido, entonces hay un padre o un progenitor que queda relegado de una convivencia antes de entrar a lo que es una crianza o a una custodia, que insisto es un tecnicismo legal, pues queda relegado totalmente de una convivencia y de compartir pues la vida cotidiana con sus hijos. Luego viene una batalla por quién debe de estar con los hijos, quién les debe de decir, y luego entonces viene un divorcio. Para en ese momento, Claudia y auditorio, la relación entre la pareja está tan deteriorada que ya inclusive las causas que generaron la separación se van a agravar con el divorcio. Cuando llega un divorcio,
¿sí?, que los padres no pudieron y no lograron ponerse de acuerdo, va a venir un juicio. Y ante un juicio todos pierden. Inclusive el Estado también pierde, porque cuando venga un juez y dicte una sentencia va a favorecer a alguien, al papá, a la mamá, y siempre todos van a perder. ¿Por qué? Bueno, porque vendrá una madre que quede a descontento con la sentencia, pueden pasar años y los hijos ¿dónde están? Entonces tú hablaste de un bien superior y más que decir el bien superior del niño, debemos de identificar que debemos de anteponer el bien superior que son los niños ante el bien superior de los padres. Ahí es donde nos tenemos que ubicar. Cuando se enfrente una separación, debemos de ser responsables, debemos de tener la madurez de pensar primero en nuestros hijos cuando hay hijos, ¿sí? Regularmente en los conflictos de divorcio, los adultos están pensando en los bienes, en la división, en la pensión alimenticia, y al último se deja a los hijos. Ahora, cuando se recrudece la problemática y el conflicto entre los padres, puede aparecer algo de lo que tú ya has hablado y que en México empieza pues a conocerse más, que es el síndrome de alienación parental. Vamos a quedarnos aquí, tenemos que hacer una pausa comercial y mientras vamos repasando el tema y esperando tu llamada. Regresamos. Son las 10:19, que se pronuncien los papás, por favor, los tíos, los abuelos, porque hace rato nuestro invitado mencionó algo muy importante, interesante, porque desde la ley sí se favorece a la mamá. Podríamos decir, bueno, como somos club de mamás, bien por esto, pero no porque hablamos del bienestar, del bien superior de niñas y niños. Para un niño y para una niña, lo mejor es tener el amor, el cuidado, la protección de los dos, papá y mamá, aún sin que papá y mamá estén viviendo en el mismo lugar, pero sí podrían llevar una custodia compartida. Si tú conoces alguna historia de custodia compartida que nos quieras platicar, será relevante y de mucha ayuda en el programa del día de hoy. Vamos a seguir platicando del tema. Fíjate que tengo ahorita nada más una invitación que hacerte. El Centro Mexicano de Programación Neurolingüística nos está haciendo una invitación para que descubras y conozcas tu personalidad, sobre todo a las mujeres. Esta es una invitación. Las fortalezas y debilidades que tienes y que desarrolles tu poder personal en un taller de autoconocimiento denominado Diosas, tus rostros de mujer. Es un taller que se lleva a cabo los martes en la tarde a partir del 4 de junio y es los martes o los miércoles. Tú puedes elegir en la tarde o en la mañana. Son 10 sesiones, dura 3 horas cada una de estas sesiones y te dan los informes en el teléfono que voy a ofrecerte a continuación o en la calle de Hidalgo. Si vives cerca de ahí o trabajas cerca de Hidalgo, pues apúntale para que te des una vuelta al Centro Mexicano de Programación Neurolingüística. Es Hidalgo 1681, esquina Bernardo de Balbuena. Hidalgo 1681, esquina Bernardo de Balbuena, que es donde está el Centro Mexicano de Programación Neurolingüística. Ya platicaron con nosotros estas chicas hace unos días sobre el taller Diosas, tus rostros de mujer, que ya inicia el próximo 4 y 5 de junio. Para que entonces llames y apartes tu lugar, es el número 3615-8447. Repito, 3615-8447. Está aquí con nosotros Jaime Moreno, presidente de la Asociación por el Bien Superior del Niño, y yo decía, pronúnciense los papás y las mamás que ya están en el chat, quiero saber sus comentarios. Bienvenidos a todos por www.radiomujer.com.mx, que es nuestra página web. En nuestra página web puedes seguirnos, vernos, escucharnos también y por supuesto entras a la sala de chat y puedes escribir tu comentario de una manera muy sencilla. Jaime, el tema de la custodia compartida, dices, viene de la referencia legal de la custodia y de la patria potestad. ¿Qué es una y qué es otra? Mira, realmente para no entrar en el tejido fino de lo legal, ajá, yo te propongo que hablemos de crianza compartida. La custodia y la patria potestad, que es insisto, un tecnicismo legal, implica quién tiene los derechos de posesión inclusive sobre los hijos. Entonces, no entremos ahí. Okay. La ley es muy fría, ¿sí? Okay. Los seres humanos, los hombres,
somos quienes debemos de construir las leyes, no al revés, las leyes no deben de construir a los seres humanos. Pero te lo pregunto porque así es, a fin de cuentas, como se alcanza a ver y a veces solo se llega hasta ahí. Entonces ahorita vamos a estirar un poquito nuestro corazón y nuestra cabeza para extender y expandir también a todo su potencial lo que realmente merece un niño o una niña para crecer. Mira, si los padres, Claudia, realmente son conscientes y asumen con responsabilidad una separación y con madurez, que es fundamental, lo primero que tiene que existir es un diálogo. La crianza compartida, custodia, patria potestad, todo lo que tenga que ver con compartir a los hijos, no puede darse si no hay diálogo. Para que haya diálogo tiene que existir una buena actitud. Después de ese diálogo tienen que construirse consensos, y esto con un objetivo. Hay que construir por y para los hijos vínculos afectivos y emocionales en donde juntos podamos darles cariño, podamos fundarles lo espiritual, a quien sea el santo que adoremos, la educación, que es fundamental, la salud física, la salud mental, desarrollarles sus potenciales a cada uno de los hijos. Y hay algo que es fundamental, Claudia, que no entendemos los padres cuando estamos inmersos en un conflicto. Un hijo nos necesita más a los padres que los padres a los hijos. Un hijo sin que le finquemos una seguridad, ¿sí? Al tiempo, en un futuro, va a ser un ciudadano con problemas que le va a dar problemas a la sociedad, y no podemos perder de vista que la sociedad, su núcleo es la familia, y la familia recompuesta, como es en estos casos, en donde hay dos domicilios, el del padre y la madre, y hay hijos en común, ahí es donde entonces implica esa responsabilidad que debemos de asumir como adultos sobre tomar las decisiones por ambos hijos, compartir. Mira, hay distintos tipos de crianza compartida o de custodia compartida. Uno de ellos, si tenemos casos en que padres jóvenes comparten el domicilio de los hijos cuando son pues bebés o menores de 3 años, ahí pues ha habido científicos y especialistas quienes han recomendado. Uno de ellos es Nelson Sicabo, que te recomiendo y le recomiendo a tu auditorio de Editorial Trillas que lean ese libro, es muy interesante. Pues cómo se sugiere que quien tenga un domicilio fijo es el niño o la niña, el bebé, y los padres vayan y vengan a este domicilio. ¿Por qué? Bueno, por los riesgos que implica estar sacando de un domicilio y llevando de un lado a otro, ante todo, insisto, bien superior del niño, no bien superior del padre o de la madre. También hay algo que debemos de entender: los padres no somos accesorios periféricos, tampoco las madres, ¿eh? Aquí, en igualdad de circunstancias, los hijos necesitan a ambos padres. El padre le va a dar parte de su personalidad a los hijos, y la madre también. La madre debe de fincar ciertos principios en los hijos, y el padre va a hacer lo suyo. Y ese hijo va a mamar de cada uno, de la madre y del padre, de cada uno, y ese es el futuro de tu hijo. Entonces, realmente hablar, Claudia, de custodia compartida es muy limitado. Eso es legal, y eso podría reducirse a los derechos de convivencia que tienen los padres que no gozan de la custodia permanente. Y que además son terceros los que deciden sobre la familia, y no, a fin de cuentas, papá y mamá en este diálogo maduro, anteponiendo siempre las necesidades y la vida y la historia del hijo o la hija en cuestión, que seguramente si se logra eso, pues va a ser siempre mucho mejor o mucho mayor el beneficio que lo que un tercero que no está inmerso en esto puede y que es frío, además, déjame decirte, y sí hay que decirlo abiertamente, nuestro sistema de justicia en el área o en la materia familiar en Jalisco está en estado de putrefacción. Entonces, sí. Entonces, la ley, cuando viene una interpretación de la ley, es fría. Un juez va a tomar un expediente,
¿sí? Y va a haber el escrito de una madre acusando al padre y el padre acusando a la madre. ¿Y el hijo dónde está? O la hija dónde está. Entonces, los padres debemos de asumir una responsabilidad de dejarle buenos hijos a nuestro México, y eso lo vamos a poder ver proyectando la vida de nuestros hijos a largo plazo. Y un hijo sin padre o sin madre, que tampoco estamos promoviendo el que sea solo el padre quien deba de tener la custodia, al revés, debe de ser en igualdad de circunstancias y acorde a las posibilidades de cada padre. Hablar de custodia, podríamos hablar de porcentajes de todo, de tiempo de convivencia, de manutención, ese es otro punto, ¿no? Aquí en lo que es crianza compartida también implica que se comparta la manutención y la pensión alimenticia de los hijos. Ahora, si un padre o la madre tiene la disposición de, aún y compartiendo la crianza, la convivencia, la educación, el desarrollo, de mantener y dar una pensión al 100% al otro progenitor, que bueno, eso es parte de los acuerdos y de los consensos. Y no existe en México, salvo casos específicos, criterios, tesis jurisprudenciales, pero no en la ley, no existe una receta ni una fórmula que diga deben de compartirse 30, 70. Sí, no hay una figura, no hay un molde. No. Bueno, yo quisiera, aprovechando esto, que entonces habláramos. ¿Cómo le haces tú? Tú que estás separada del papá de tus hijos, papás que nos escuchan que están separados de la mamá de sus hijos. No me cuenten ahorita las razones ni las historias, ahorita no nos vamos a meter en estos asuntos, nos vamos a meter en cómo le hacen para convivir con sus hijos que no viven con ustedes. ¿Cómo le haces para permitirle la convivencia a tus hijos con el padre que no está en su domicilio, si es que es el domicilio de tus hijos? ¿Cómo le hacemos en la práctica? ¿Cómo vamos logrando mejoras a través de un camino que, bueno, pues sí, no lo habías pensado, no lo tenías entre tus planes? Es nuevo, todo es nuevo para todos, pero hay que apurarse para lograr el bien superior de los niños. Después de la pausa comercial regresamos y platicamos más de eso. Las 10:34 y bueno, quédate porque vamos a contarte estas historias de crianza compartida que sí, hoy en México y en muchos otros países se dan gracias a que se tocaron el corazón el papá y la mamá, que tuvieron su propia historia y que esa historia los llevó a separarse, a divorciarse en algunos casos, y que aún en pleito entre ellos, sin haber resuelto completamente y sin haber avanzado hacia una nueva historia para ellos con otra pareja, pues se tocan el corazón en el sentido de ponerse las pilas y decir, independientemente de mi proceso y de cómo resuelva esto y de si yo estoy bien o tú estás mal o yo estoy mal, vamos haciéndonos cargo de nuestros hijos, pero ahora con un esquema distinto. No podemos ya vivir juntos, no, eso es un hecho. No vamos a vivir juntos. ¿Cómo vamos a vivir? ¿Cómo le vamos a permitir a nuestros hijos que sigan viéndote y sigan viéndome, que se nutran, yo decía hace rato, de papá y de mamá? Existe esta institución de asistencia social privada en Jalisco que está pues muy interesada en sobre todo divulgar que para padres separados existe la posibilidad de preservar y de garantizar este interés superior del niño. Con esto se va a detectar, se va a prevenir, se va a erradicar la violencia intrafamiliar, se les va a permitir a las niñas y a los niños crecer en autoestima. Qué lindo que sepan, porque lo llevan integrado a papá y a mamá, que lo sepan, no solo que sepan que existe, pero no lo he visto porque no lo puedo ver, sino que existen, que sepan dónde vive, ¿sí? Que puedan y que tengan un espacio también en el espacio de mamá y en el espacio de papá. ¿Cómo lograrlo? Yo sé que hay historias de éxito y el programa de hoy nos servirá cuando menos para entenderlo, pero yo quisiera que nos hablaras de la asociación Jaime, que está aquí con nosotros el licenciado Jaime Moreno, que se ha documentado bastante y que busca justo el apoyo a estos padres. ¿Se acercan papás y mamás con ustedes, Mira, Jaime? tenemos, Claudia, casos de solo mamás,
en su mayoría son papás. Hablamos hace un ratito del síndrome de alienación parental, en donde la ley, la justicia y en mucho la madre abonan a una erradicación y a borrar mediante sugestiones maliciosas que son sistemáticas y disciplinadas, pues van borrando la figura paternal. También hemos tenido casos en que llegan papá y mamá. Recientemente recibimos a una pareja en donde ni siquiera estaban casados, tenían viviendo juntos 4 o 5 años, procrearon a un hijo, y cuando nace su hijo deciden separarse y lo hacen de una manera mediante acuerdos, etcétera, y la mamá, inclusive, me quito el sombrero, la mamá le propone al papá que compartan la crianza de su bebé, un bebé de menos de 6 meses, y la mamá estaba dispuesta a decirle al señor, muchachos jóvenes, a que pues él se quedara con su bebé, porque ese sentido de pertenencia también luego claro, es difícil al inicio, que se rompa, ¿no? Que también es comprensible, y ahí es donde viene toda esta recomendación que hicimos en la asociación. A ver, el bien superior del niño no es, qué bueno que tengas la voluntad, mamá, y qué bueno que el papá tenga la disposición y el tiempo, ¿qué necesita? etcétera. ¿Qué es lo apropiado ahorita para el niño y la niña en cuestión? Ahí entonces hicimos una recomendación, que el niño tenga un domicilio y que el papá y la mamá transiten por ese domicilio según la disponibilidad de tiempo y también de recursos económicos que tengan el papá y la mamá, y pues finalmente llegaron a ese acuerdo. Hemos tenido otros casos de niños ya adolescentes, en donde se ha logrado la alternancia. ¿Cómo es esto? El papá tiene su domicilio, la mamá tiene su domicilio, y los hijos van y vienen por periodos alternados de tiempo. ¿Qué es lo recomendable, Claudia? Que inicien estos periodos de tiempo con un progenitor y otro, o el lunes o el viernes, y que haya una continuidad. No que sean 3 días y luego 3 y regresa, porque entonces los niños, pues también pobrecitos, el sentido de pertenencia de los niños y la tranquilidad y poderse asentar en un domicilio, pues no se va a lograr. Entonces, lo mejor es que haya una continuidad, y pueden ser periodos por semana, por 15 días, inclusive hasta por mes, o si mucho me apuras, hasta por más tiempo. Eso lo tienen que determinar los padres, privilegiando la prerrogativa del bien superior que se llama niños. Entonces, yo los invito a que tomen conciencia con responsabilidad y pónganse en el zapato de los niños y de las niñas, de sus hijos. ¿Les gustaría prescindir de un papá o de una mamá y crecer, desarrollarse, educarse sin uno de sus progenitores? Yo creo que a nadie nos gustaría. Y menos por causas que no son como la muerte de un progenitor, donde sabemos que el progenitor vive, que viven a 2 o 3 cuadras, pero que no lo puedo ver. Pensemos, los invito, concéntrense, olviden sus egos, sean humildes, vean por sus hijos. Los hijos merecen tener a ambos padres, y vean algo, los padres, más que tener un derecho de convivir con nuestros hijos, tenemos obligación de criarlos. Es diferente, no es un derecho el que nos concede ni la ley natural, es una obligación que tenemos de velar por nuestros hijos, por desarrollarlos, por criarlos, educarlos, aconsejarlos, desarrollarles, insisto, sus potencialidades de cada uno de ellos, y eso lo vamos a hacer ambos padres. Entonces, hay muchas metodologías y formas de cómo llegar a la crianza compartida, pero lo importante y el principal mensaje que me gustaría que se quede tu auditorio es que se necesita tener actitud, diálogo y llegar a consensos. Y fundamentalmente anteponer el bien superior que se llama niños. Concentrémonos en nuestros hijos. Hay otros casos, Claudia, en donde la madre conserva en términos legales la custodia, pero es ilimitado el tiempo que le permite al padre que vaya por sus hijos, inclusive mediante ese diálogo y esos consensos, pues la custodia la conserva la madre legalmente, ¿sí? Y legalmente inclusive la madre
tiene el derecho exclusivo de decidir sobre la educación, en qué colegio mete a los hijos, con qué doctor lo lleva, etcétera. Cuando hay una custodia compartida en una crianza, debe de compartirse, como si los padres siguieran unidos en un mismo domicilio. Eso no tiene por qué cambiar. Entonces, podemos hablar de 3 modalidades de crianza compartida, donde el niño habita en un domicilio, donde hay un solo domicilio y uno de los progenitores transita por ese domicilio, y donde hay alternancia con los menores. Vamos a tomar la llamada de Pati rápidamente, un par de minutos. Pati, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día. Gracias por acompañarnos. ¿De dónde nos llamas? ¿De Santa Cecilia? ¿Quieres preguntarle algo al licenciado Moreno o quieres compartirnos una historia? Compartir. Muy bien, adelante, te escuchamos todos. Ajá, yo soy divorciada de hace 8 años y anteriormente sí había muchísimos conflictos entre el papá y yo. Y a principios de este año mi hijo empezó con muchos problemas en la secundaria y hablamos entre los dos y decidimos que la mejor opción es tener comunicación entre los padres y no posponer a los hijos, porque antes era de que yo dile a tu papá, o el niño vivía aquí conmigo y yo no tomaba, o lo castigaba yo aquí y él iba a hacer las cosas con su papá, ¿no? Y en principios de años hablamos el papá y yo, y ya ahora todos los castigos que yo pongo al niño, yo le comento al papá, ¿sabes qué hizo esto? Castigue esto. Ahorita yo trabajo por tarde y el papá no está trabajando, entonces para que el niño no se quede solo, en la mañana se va a la escuela, llega, come, me voy a trabajar, llevo al niño a casa del papá y en la noche el papá lo trae para acá. Yo creo que es más bien llegar a acuerdos, ¿no? Para no afectar más a los hijos. Pati, felicidades. Nos acabas de dar un testimonio de sí se puede. En algún momento no se pudo, pero dar el primer paso es probablemente lo que faltaba y se dio y lograron esto, que me parece que tal cual es en beneficio de tu hijo. Pati, te felicito y además déjame decirte algo, tú estás evitando que tus hijos sean manipuladores, te voy a explicar por qué. Los hijos, aunque no tienen malicia, son más inteligentes que los adultos y ellos al final del camino podrían detectar esos huecos de falta de comunicación. Entonces tú ya lo dijiste, contigo tú los castigas, los sancionas, los reprimes, se van con el papá y allá es China libre y es Disneylandia. Eso no puede suceder. No va a suceder si hay un puente que se llama comunicación entre el papá y la mamá, y el mismo castigo que tú impusiste en tu casa, en tu domicilio, lo debe de hacer valer el papá. Así que te felicito. Gracias, Pati. Muchísimas gracias. Tú estás dando testimonio de que sí es posible. Muchas gracias. Vamos a una pausa comercial y regresamos. Estamos platicando de crianza compartida cuando los padres están separados y los hijos pueden y deben seguir en contacto con papá y mamá y convivencia, por supuesto, con ellos. Después de la pausa regresamos.